Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. El domingo próximo pasado estuvimos charlando acerca de lo que significaba cuando las cosas comienzan bien y de repente corren riesgo. Y estuvimos hablando acerca del famoso pasaje de las bodas de Canaán. Y como verá, estoy caminando y meditando en Juan y entendí necesario seguir caminando por ahí. Y hoy quiero compartirle el pasaje que sigue como una palabra, una enseñanza, una educación para usted y para mí de parte del Espíritu Santo de nuestro Dios. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, otra historia extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo que nos tiene que enseñar necesariamente muchas cosas de cómo debemos caminar, qué hacer o qué dejar de hacer, o cómo comportarnos o qué actitud tomar ante ciertos movimientos que nuestro Señor Jesucristo hace. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 2, versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Un pasaje extraordinario de las escrituras que nos cuenta una vez más esas historias únicas que nuestro Señor Jesucristo protagonizaba, y en la idea de esta noche es caminar bajo el principio purificación del templo. Algo que tiene que ser purificado es algo que de repente no está en las condiciones óptimas. Algo que tiene que ser purificado, limpiado o santificado es algo que no está como realmente debería estarlo, según el propósito de su diseñador o de aquel que lo creó. Yo no sé usted, pero permítame meterme en el asunto hablando de ciertas cosas domésticas. ¿Cuántos de los que estamos en esta habitación tenemos el famoso cuartito del fondo o el galponcito? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos ese cuartito donde de repente llegamos, hemos logrado ordenarlo y por ahí, por esas cosas curiosas de la vida, un día venimos y decimos: qué lindo, qué ordenado que está, voy a dejar esto aquí? Y uno lo deja medianamente ordenado y se vuelve a ir, y después quizás dentro de un tiempo vuelve a ese cuartito y está ordenado con esa cosa ahí. Pero como llegó apurado, vino y dejó otra caja ahí porque dice: ¿dónde la meto? La meto en el cuartito. Y se fue. Y cuando quiso acordar, fue tantas las veces que hizo eso medianamente apurado que otra vez el cuartito está impenetrable, ¿verdad? Ya casi que uno abre la puerta, mete algo y la cierra rápido, cosa de saber, hasta que alguna vez hay que ocuparse del cuartito. Y hay que lograr acomodar el cuartito. Hay cosas en la vida de nuestra familia, de nuestras casas, que justamente son cotidianas. Lo que quiero decirles es que hay veces el cuartito no es malo y las cosas que están ahí adentro tampoco son malas. El tema es que de repente algo que comenzó siendo relativamente bueno, como un lugar de poder guardar cosas que se usan muy poquitito, en algún momento del tiempo, terminó en un estado de desorden. Terminó en un estado donde no era el correcto. El famoso cuartito del fondo, el galponcito, el cachivachero, donde vos no sabés dónde meter algo, ahí, mandalo ahí, y ahí no sabés cómo, pero va a estar. El día que lo tenés que buscar es todo un problema, pero sabés que por ahí está. Bueno, resulta que hay cosas en nuestra vida que nos pasan parecido. Y quizás en nuestro ser, no necesariamente compartimentado o con diferentes cuartitos, a veces hay cosas a las cuales nos acostumbramos, que fueron muy buenas, o que comenzaron muy bien, o que fueron una linda idea, y hasta te diría que de Dios, pero de repente en el tiempo se fue tergiversando y el asunto ya no está tan bien como esperábamos. Quiero decirte que algo parecido es lo que le pasaba al templo de Jerusalén. Quiero decirte que algo de estas características es lo que Jesús viene y recrimina en el pasaje que leemos.
y que tiene que plantar una vez más una base sólida y firme de cuál era el plan y el proyecto que Dios tenía. Hay cosas en tu vida y en la mía que empiezan como a querer adueñarse de diferentes espacios que solamente tienen que ser destinados para el uso o el diseño de Dios. Hay situaciones que te empiezan a envolver, alguna que otra angustia que empieza a ocupar un lugar importante, entonces el gozo ya no está tan pleno como debería. Alguna cosa que miraste tergiversadamente, algo que hiciste desacomodado y de repente te encontrás con que no estás tan en orden como deberías. Habías arrancado bárbaro, pero no estás tan en orden como deberías. La historia del templo es curiosa, pero lo que Jesús está marcando en este pasaje, aunque se opone ásperamente delante de todo el mercadeo, no necesariamente era ver un problema en el comercio que había, sino en lo que había detrás de esa idea comercial. Jesús no se estaba oponiendo propiamente al comercio, sino se estaba oponiendo a la ambición que había detrás de todo esto, porque justamente habían construido, o habían, mejor dicho, tergiversado la idea del templo para que se transforme en una casa mercantil, para que pocos sean los que tengan grandes ganancias. La idea es más o menos así. Había gente que venía desde lejos, desde la nación de Judá o desde los israelitas que venían a adorar en los tiempos de la fiesta. Y honestamente era bastante complejo que de repente un judío trajera sus animales desde cientos de kilómetros o pesadas cargas para poder adorar a Dios, sino que era correcto que de repente algún vecino, bajo los parámetros correctos, le pudiera ofrecer: vení, yo te lo ofrezco, yo te vendo el animal, no hay ningún problema con eso. El tema era todo el comercio que había detrás del asunto, no desde la perspectiva simplemente de una transacción, sino de todos los que mordían detrás de ese asunto. O sea, el asunto comercial y la famosa mordida o la famosa coima estaba desde aquella época en medio de la sociedad. Lo que estaba sucediendo era algo que había comenzado bien o como una muy buena idea para que los que venían de lejos pudieran adorar a Dios con algo como Dios lo pedía, pero de repente se tergiversó bajo la ambición pecaminosa de pocos. La Biblia, o la historia mejor dicho, nos cuenta que los personajes de este lugar, los que hacían control de calidad, siempre y necesariamente eran los sacerdotes. Justamente el animal no tenía que tener defecto, entonces para poder hacer un control de calidad estaban los sacerdotes que decían: este sí, este no, este tiene un problema, este no tiene un problema, este se puede ofrecer en sacrificio, este no. Y curiosamente esa tarea correcta, apropiada, se tergiversaba y se comercializaba y producía grandes ingresos a los sacerdotes de ese momento, porque eran ellos los que en definitiva aprobaban o desaprobaban. Y cuando venía algún vecino que quería ingresar al tema del asunto, decir: che, yo traigo 3, voy a adorar con uno solo, los otros 2 se los pienso vender a alguno de los muchachos que viene de lejos. Los sacerdotes decían: no, vos no sos parte del asunto, ¿cuánto los estás vendiendo? Y no, mirá, yo vendo lo que en realidad vale tanto. Bueno, agregale, si querés participar del asunto, un 30, un 40, un 50, de lo cual por supuesto va a quedar para la casa de Dios, de lo cual por supuesto va a quedar para el templo, para mí como sacerdote y mi familia. Era así. El problema no estaba en, con honestidad, poderle ofrecer algo a alguien que necesitaba y que venía de lejos, sino el problema estaba en todo lo que había detrás del asunto. Y Jesús llega a ese lugar y se encuentra con la barbaridad que habían hecho de ese comercio desmedido, ambicioso del templo, y actuó como actuó. Los cambistas eran los que en definitiva le daban valor a la moneda del templo, porque estaban las monedas que eran del Imperio Romano, pero de repente había una moneda exclusiva que se trabajaba en el templo de Jerusalén. Y la única forma de honrar a Dios con ciertos aspectos económicos era con el dinero que el templo decía que era el que de verdad valía, no con el dinero romano, porque era pagano y era pecaminoso. Ahora el dinero del templo es santo. El tema que en el cambio el asunto era desmedido. Cuando pasamos hace unos meses atrás para Montevideo en vehículo, íbamos cruzando la frontera y de repente al llegar a la frontera hicimos todos los arreglos de papeles necesarios e inmediatamente a pocos metros, 30 metros de la aduana, saliendo entrando ya en Uruguay,
me encontré con una decena de personas que me pedían, le cambio, necesita pesos uruguayos y de repente medio que me sentí como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y ya creí que el mundo se terminaba ahí, casi le digo que no sabía qué hacer porque estábamos y nos mirábamos con los que íbamos y che, ¿y cuánto necesitaremos? Y no sé, y le digo, ¿cuántos peajes hay hasta Montevideo? Y tiene 3, ¿y a qué valor? A tanto, bueno, dame tantos pesos, no le puedo dar tanto, le tengo que dar más porque en realidad el cambio, la cuestión que ahí rápidamente hice una transacción y salimos diciendo, che, ¿nos engancharon? ¿O cómo estará el cambio? No habíamos controlado el cambio, no teníamos ni idea cómo era el peso argentino versus peso uruguayo versus peso argentino. Gracias a Dios fueron bastante honestos, no nos arrancaron la cabeza después cuando preguntamos, no fue tanto lo que se perdió. Así eran los cambistas. Estaban con las monedas del templo, que eran las que se usaban en el templo, como moneda corriente, dracmas y estancieros. Era la moneda del templo. Y venía la gente con los denarios. Y decía, che, quiero adorar a Dios. Cuando el cambio era, vamos a suponer, 1 a 1, decía, y no, pero me tenés que dar 1,5 denarios por una dracma. Y empezaban en un estado de comercio desmedido porque se habían olvidado la razón de existencia del templo y habían empezado a caminar en la ambición desmedida o en la ambición de querer prosperar desmedidamente bajo los parámetros o bajo el ocultar desarrollo de vida espiritual. Eso es con lo que Jesús se peleaba. Le hago un ejemplo bien gráfico y nuestro. Usted dice, ¡ay, qué lindo! Me olvidé de comprar pastillas. ¡Ay! Y es domingo, está todo cerrado y el kiosco más cercano está en la plaza. Hermano, no hay problema, cómprese un par de pastillas, cómprese un pastillas, cómprese un chicle. Cómprese una botellita de agua, cómprele una bolsita de chisitos a su hijo, no hay problema con eso. El tema es que de repente, en el templo de Jerusalén, entre otras cosas, que era un servicio que se brindaba para que se adore mejor, era desmedido el asunto. Era como si de repente usted viene acá y dice, bueno, hermana, deme una botellita de agua, bueno, 48. ¿Qué? Pero voy a la copa y lo compro. Bueno, ahora por protestar 110. Y todo por honrar al Señor, para Dios, para el templo. Entonces ese era el problema. No un servicio amoroso y apropiado para llegar con adoración a Dios, sino el comercio que hay detrás de todo esto. En los ambientes evangélicos y en ciertas líneas de predicadores hay mucho de esto. Quizá usted no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero acá en Pueblo Nuevo más de una vez llega algún llamado telefónico de algún ministerio que siente de Dios de pasar por la ciudad y por la congregación en la cual usted y yo nos congregamos, acá. Pregunta de rigor, y hace 4 o 5 años ya que dijimos con el apóstol Néstor que ese tipo de personas no pasan más por acá. Hermano, ¿y qué se necesita para que usted venga? Bueno, se necesita pasajes aéreos para mí, mi esposa, 4 hijos y el representante, por supuesto hotel de tanto, comida de tanto, quisiera que haya en la visitación del hotel tal y tal cosa y por supuesto una ofrenda que no sea menor a este valor. ¿Sabe cuál es nuestra respuesta? No, mi hermano. Si usted dice que Dios lo trae y que Dios le dio palabra, venga solito y que Dios provea. Y nosotros vamos a honrarlo de acuerdo a los niveles que entendemos que Dios nos dice a nosotros que lo tenemos que honrar. Usted no nos ponga precio de honra. Hay de esos, ¿eh? Hay de esos. De repente nos empezamos a dar cuenta que el templo, este templo vivo, no el techo, las paredes, sino el templo vivo, la iglesia, comienza a enfrentar serios niveles de comercialización. Ahora, ¿está mal honrar a un siervo de Dios que viene a ministrar la palabra? No, mi hermano, es correctísimo, es necesario, hay que hacerlo, la Biblia lo enseña así. Ahora, ¿está mal que ese siervo de Dios me imponga a mí una honra? Sí. Me está comercializando el asunto. No lo quiero. Por lo menos en el área de ambiente que a mí me toca pastorear y de los cuales yo soy responsable, no lo quiero. ¿Me siguió? No es que no hay que darle, sí hay que darle porque es digno. Pero no me comercialices con el mensaje. Por más renombre que tengas, por más famoso que seas y por más videos
que por ahí en algún momento puedan o no sernos útil, tengas para mostrarme. Eso pasaba en el templo. El problema era justamente el comercio desmedido que había atrás. No el que vendía honestamente algo que quería compartir con aquel judío que venía de lejos y no tenía con qué adorar. Y Jesús se opone seriamente a esto. Ahora, cuando comienza un desarrollo purificador en el templo, curiosamente en este pasaje nos encontramos con dos tipos de reacciones. Cuando comienza un proceso purificador, cuando de repente Dios empieza a obligarnos o a llevarnos a ordenar el cuartito del fondo que tenemos lleno de cachivaches, cuando de repente nos empezamos a dar cuenta que Dios está queriendo ordenar cosas que no estaban del todo bien, cuando viene el Señor, entra a tu vida, entra a tu casa, entra a una congregación y se da cuenta que el asunto no está bien y empieza a trabajar intensamente con el fervor como nos muestra la palabra para poder mostrar la realidad de lo que Dios quería con ese lugar. Hay dos tipos de reacciones en este pasaje. La primera de las reacciones, que también está en vos y en mí de acuerdo a los niveles de desarrollo que tengamos. La primera reacción que yo veo en este lugar es la reacción de los religiosos, de los justamente que tenían diferentes niveles de ganancias importantes en el lugar. Y no solo eso, sino que aparte eran los administradores del asunto. Y no solo eso, sino que habían llegado a un nivel de tergiversar tanto el tema que no se estaban dando cuenta, o sí se daban cuenta, pero preferían las ganancias deshonestas del grave problema en el que estaban. La reacción de los religiosos o de aquellos que tienen tendencias religiosas, lo primero que hicieron fue pedirle señal. Esto lo hicieron sistemáticamente durante toda la vida de Jesús, los religiosos, o durante todo el ministerio de Jesús, los religiosos que se acercaban a Él. Si usted lee los evangelios, casi en cada momento que Jesús hacía algo, aparecía algún religioso y le decía, a ver, haceme una señal, a ver, dame una señal del cielo y te creo. Y así permanentemente demandaban señales. En este caso puntual, los religiosos lo que le estaban diciendo a Jesús es, ¿quién sos vos para hacer semejante cosa en este lugar? Mostrame de verdad quién sos para venir a hacer todo este lío, de haber tirado las cosas, de haber echado los bueyes, los corderos, las palomas, haber tirado la mesa de los cambistas. Decime quién sos, mostrame una señal. Porque ese espíritu religioso que suele andar dando vuelta por nosotros o entre nosotros, es un espíritu que se queja, que espera que Dios explique las razones de por qué hace lo que hace, que se queja, que no puede ver la realidad de que algo que comenzó bien hoy está mal. Le hago una pregunta. ¿Quién creó el pecado? Usted puede decir, no, el pecado lo creó Satanás. Satanás no es creador de nada. Simplemente es un excelente imitador, pero no es creador de nada. Entonces el pecado no lo puede haber creado Satanás. No, entonces lo creó el hombre, que es el pecador. El hombre tampoco es creador de nada. Simplemente se sujeta a las leyes de la creación y básicamente camina por ello. Entonces fue Dios. Si Dios es el creador, es Dios. Dios no puede crear lo que aborrece. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el pecado, mi hermano, mi hermana, no es una creación, sino el pecado es una distorsión. ¿Me sigue? El pecado es una distorsión, no una creación. O sea, el pecado es algo bueno fuera del marco de los parámetros que Dios estableció. Cuando se sale de los espacios que Dios estableció como tales, se transforma en pecado. ¿Querer prosperar económicamente es pecado? No, mi hermano, no, mi hermana, pero desmedidamente y ambiciosamente y por todos los medios, sí, es pecado. Se sale de los parámetros que Dios da, entonces comienza a tergiversar el asunto, es una distorsión y es pecado. Algo bueno que se sale de los parámetros divinos. Tener deseos, siendo una persona, un hombre, tener deseos sexuales para con una mujer, ¿está mal, es pecado? No.
Ser mujer y tener deseos sexuales con un hombre, ¿está mal? No. Está mal cuando se hace fuera del marco del matrimonio. Es algo bueno fuera de los parámetros. El orgullo. No, el orgullo. El orgullo también. Porque ¿sabés qué es bueno y es correcto? Una correcta autoestima, una correcta apreciación de vos mismo, con la dignidad que Dios te da. Salida de esos cabales creyéndote más que el otro, ¿es pecado? Sí. ¿Es orgullo? ¿Es vanidad? Sí. Pero cada cosa que vos puedas percibir como pecado, observá y seguí la raíz que probablemente comenzó en algo bueno que se salió de los parámetros. Acá los religiosos no se habían dado cuenta que quizás algo que hace años y unos cuantos años atrás había comenzado como algo bueno, se había tergiversado de tal manera que la ambición y el deseo de poderío económico se había apoderado de ellos. ¿Sabés qué cuentan las crónicas de la historia? Que cuando el general Tito llegó y destruyó el templo de Jerusalén, el cual no se levantó nunca más y lo único que queda hoy es el muro de los lamentos, cuentan las crónicas que encontró una habitación repleta de oro y de plata que los sacerdotes venían y guardaban y acopiaban, según ellos, para el templo. El espíritu religioso que a veces anda alrededor nuestro nos lleva a que caminemos en la pregunta: ¿por qué te metes en mi vida, Señor? ¿Qué te hice yo? O frases como, por ejemplo, ¿por qué a mí? Y no nos estamos dando cuenta que quizás en el momento en que Dios está tratando con nosotros, aunque las cosas en el día de ayer o hace meses anduvieron más o menos bien, hoy no está tan bien. Si yo en esta noche pudiera hacer una gráfica con una línea representando la voluntad de Dios como la recta del asunto y el punto de partida aquí, y por esas cosas de la vida hago que la otra línea, la que significa el propósito del cumplimiento suyo y mío en el propósito de Dios, arrancamos acá medio grado, con un ángulo de medio grado. Y si este proceso no lo observamos periódicamente, o mejor dicho, si lo vamos viendo cada tanto, vamos a ir viendo que vamos parecidos. O sea, que la distancia es casi igual. Pero de repente si nos distraemos un poquitito y dejamos que el cuartito del fondo se siga llenando de esos cachivaches que apuradamente venimos y llevamos, cuando venimos a analizar el asunto, probablemente la distancia entre la recta de la voluntad del propósito de Dios para mi vida y por donde de verdad yo estoy caminando, termina siendo muy lejano. Muy lejano. Pero si comencé bien, es que no fuiste periódicamente dejándote purificar como templo de Dios y de repente el ángulo de desfasaje o de desarrollo, de distancia para con la voluntad de Dios, terminó siendo enorme. Esto le pasó a la nación. Esto le pasó a la nación de Israel. Por eso la demanda o el pedido del Señor en todo el desarrollo de su vida es a que estemos con Él, a que caminemos con Él, a que aprendamos de Él, a que vivamos con Él. O sea, lo que te está diciendo es revisar periódicamente tu relación conmigo. La segunda actitud que veo en los religiosos de la época es mirar lo terrenal. Hay un espíritu religioso que a veces se anida en nosotros o quiere gobernar nuestras vidas y es ver solamente lo terrenal. Cuando Jesús hizo todo lo que hizo, los religiosos le dijeron: bueno, danos una señal, así te podemos creer, porque ¿quién te crees que sos vos para hacer todo esto? Pero después, en un determinado momento, cuando Jesús les dice: tiren este templo, rompan este templo, destruyan este templo y yo en 3 días lo vuelvo a levantar, ellos se quedaron con una visión muy miope y terrena. No estaban percibiendo lo que de verdad Jesús les estaba diciendo, sino que se quedaron con lo que veían sus ojos, con lo que estaban observando. No entendían el desarrollo de la proyección espiritual que Jesús estaba dando. Por eso Pablo luego escribe y le dice a los corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, hay un espíritu que se anida en nosotros que nos hace ver las cosas terrenales, como si esto fuese lo importante, como si esto fuese lo más grave o lo más relevante del asunto, como si lo único que importara fuese el templo, fuese el lugar, fuese ese espacio.
bien y bueno diseñado para el asunto, pero no es el todo. De hecho, la Biblia, y usted ya lo sabe, las cosas materiales van a finalizar, van a terminar, y usted y yo también. Pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Hace unos años, le digo cómo uno está condicionado, o cómo uno ve las cosas termina viendo las cosas desde una actitud interna del corazón. Hace algunos años, cuando comenzamos el ministerio pastoral en General La Madrid, estábamos congregándonos con ustedes, acá. Y Dios empezó a hablarnos de que teníamos que irnos, que teníamos que salir al ministerio. Era lo que Dios hablaba a nuestras vidas, y por eso nos capacitamos y estudiamos y salimos, y llegó el momento de cuando ir o no ir. Y en un determinado momento donde estábamos con mi señora en oración, si ir o no ir, Dios nos habla puntualmente a través de Deuteronomio capítulo 8, donde dice, entre otras cosas, comienza y dice: por esta causa te traje estos 40 años en el desierto para probar y saber si ibas o no a obedecer mis mandamientos, bla, 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 bla. Y te introduzco ahora en tierra, en nueva tierra, tierra que fluye leche y miel. E inmediatamente nos miramos con Dina y nos largamos a llorar, porque entendimos en el mensaje de esa palabra que Dios nos estaba llamando a irnos a esa tierra nueva, a esa tierra prometida, a esa tierra de fluye leche y miel, y estábamos convencidos que era irnos a la Madrid, cosa que era correcto. Pero en ese momento nuestra visión del asunto fue muy, como estos religiosos, muy natural, muy humana. En aquella época, por el año 2000, 2001, estaba el ministerio Rey de Reyes, sigue estando, ¿no? Pero con unas canciones súper entusiastas y bien espirituales. Y había una canción que cantaban y que decía algo así: yo seré alguien que haga historia en esta ciudad, firme estaré con tu verdad a la humanidad. Y yo la cantaba y adoraba: Señor, voy a hacer historia en la Madrid, esa es mi tierra prometida. Y fueron 5 años y medio de desesperación por ser historia en ese lugar, y mi visión terrena estaba puesta en la Madrid. El tema fue que aproximadamente ahí a los 5 años y medio Dios empezó a tratar de hacernos sentir de que el tiempo en la Madrid había terminado. Entonces, en términos de pesca, tuve que empezar a juntar línea de todo lo que había dicho, cantado, orado y expresado. Porque habíamos entendido y pasamos por el proceso de, por lo menos yo, de quejarme con Dios: Señor, ¿qué me hiciste? ¿Te equivocaste? ¿Me mentiste? Y Dios, en ese proceso de búsqueda mía, simplemente me dijo: no. Porque vos tenías la visión puesta en la tierra. Mi tierra prometida para vos es el ministerio. Ahí empecé a entender muchas cosas de por qué me pasaron ciertas cosas en la vida, antes de ir a la Madrid, en la Madrid. Y empecé a darme cuenta de que mi visión de ese pasaje, en el momento en que nos miramos con Dina y entendíamos que nos teníamos que ir, era una visión condicionada, pensando que la tierra prometida era física, era terrenal. Y no. Siempre que usted y yo vemos algo, hay algo que nos condiciona, y por eso logramos ver algo o no logramos verlo. Los judíos estaban condicionados por el dios Mamón, por el materialismo, por la plata, por el dinero, por el oro, y no lograron ver que delante de ellos estaba el Cristo, estaba el verdadero Dios, estaba aquel que de verdad tenía la capacidad de que si destruían su templo, su cuerpo, él en 3 días lo iba a levantar. Los judíos creían que el único lugar de adoración era ese templo extraordinario, y se peleaban con los samaritanos. Y usted conoce el pasaje cuando Jesús habla con la samaritana, y se peleaban con los samaritanos: no, ustedes adoran allá, pero no, el lugar de adoración es este. Y empezaban a pelearse por los lugares físicos y geográficos del asunto. Y Jesús vino y le dijo: no están entendiendo nada, porque va a haber un momento donde ni acá van a adorar, ni en Jerusalén van a adorar, porque en realidad Dios está buscando a los verdaderos adoradores, y esos son los que le adoran en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca, fuera de lugar, fuera de cualquier otro espacio físico. Yo le dije que usted y yo
de acuerdo a cómo nos condicionemos, logramos ver algo o no. Así que présteme atención, por favor. No lo pongas todavía, lo voy a anunciar. Quiero que vea un pequeño video. Es sin sonido. Pero yo necesito que usted, por favor, trate de contar. Es un grupo de personas con pelotas de básquet. Yo le voy a pedir que usted, por favor, trate de contar los pases que se dan los muchachos de remera blanca. ¿Sí? Va a haber un video, van a moverse con la pelota y los van a estar tirando. Usted trate de contar la cantidad de veces que se dan pases las personas de blanco. ¿Sí? ¿Me entendió? Presta atención, por favor, y después charlamos de las personas de blanco y de la pelota de básquet. Apa. Espere que lo ubique bien en la pantalla. Ahora que lo tenés ahí, arrancalo de vuelta, así podemos contar bien. ¿Ahí arrancó? Ahí terminó. ¿Cuántos? ¿12? ¿13? ¿10? ¿14? Ok. Sí, más o menos estamos ahí. Ahora, levánteme la mano quien vio el mono. Ah, mire, 4 o 5 nomás vieron el mono. Ponelo de vuelta, presta atención ahora, no cuente nada. Mire lo negro si quiere, para estar bien tranquilo y seguro. ¿Lo vio al mono? ¿Cómo no lo vi antes, verdad? Usted pregunta, ¿cómo no lo vi antes? Si el tipo camina despacito, pum, 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 sí. Porque usted estaba condicionado por una aparente, sencilla y humilde orden, creencia, directriz que le di yo. El espíritu religioso nos deja ver las cosas eternas, porque nuestra visión está totalmente condicionada a cosas terrenales y materiales. Por la ambición, en el caso de los sacerdotes, por la fama, la religiosidad. En el caso suyo, por ahí usted no puede ver las cosas eternas por ciertas escaseces que vivimos, por ciertas luchas que tengan con su cónyuge o con su pareja o con sus hijos, por ciertas luchas económicas, por ciertas tendencias y cosas que nos han enseñado e inculcado equivocadamente, no digo con malicia, pero equivocadamente nuestros padres. Entonces no ve lo eterno. Los judíos estaban condicionados por la plata y por la provisión para poder decir al mundo que es Dios el que nos prosperó. Y no se estaban dando cuenta que la gran prosperidad del mundo estaba delante de ellos y se llama Jesucristo. Pero le dije que había otra reacción, y es en la cual usted y yo tenemos que alinearnos. Y es la reacción de los discípulos, de aquellos que le echamos ganas al asunto y que intentamos caminar como Cristo quiere o como Él nos plantea. Lo primero que reaccionaron los discípulos al ver lo que Jesús estaba haciendo en ese estado de purificación del templo fue acordarse de que Dios ya lo había dicho. Fue acordarse de la palabra que Dios había dado. Fue acordarse que el celo de tu casa me consume. Se acordaron que había algo escrito de parte de Dios que anticipaba lo que estaba sucediendo y que aunque los religiosos no lo veían, ellos sí pudieron. Son aquellas personas que en los momentos difíciles o complicados
tienen y reciben la palabra del devocional que leíste ayer, o la semana pasada, o en la mañana de hoy, y que percibís esa fortaleza, que no hay problema, lo que está pasando sigue estando bajo el control de Dios. Ya estaba escrito que esto iba a pasar, ya sabía que podía sucederme. Los discípulos expresaron abiertamente y dijeron, claro, esto es lo que pasaba. Entendieron que el asunto se trataba del trato que un Dios santo y celoso tenía para con su casa, tenía para con su pueblo, tenía para con sus hijos. Un verdadero discípulo entiende que el Dios en el cual creyó es un Dios santo y celoso. Es un Dios que de verdad ama la creación, ama a sus hijos y los quiere lo mejor posible. Y los quiere íntegros, puros y sanos. Saben, los discípulos sabían que eran de Él. Él manda y es necesario dejarse tratar por ese santo Dios. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que había un trabajo divino en medio del asunto. La pregunta es, en el proceso de crecer como discípulo, ¿te estás empezando a dar cuenta del trato que Dios tiene con vos? ¿O todavía seguimos en ciertos matices religiosos como lo que hablábamos antes? La segunda reacción de los discípulos es aprender a apoyarse en lo que en realidad no ven. Ellos estaban viendo a Jesús ahí haciendo esto, pero de repente ante la declaración que produjo, la ironía de los religiosos diciéndole, anda, si en 46 años construimos el templo, ¿qué nos venís a decir que en 3 días vos lo vas a levantar? Los discípulos, como viendo al invisible, como es la palabra rema de este año, se pararon y miraron y se callaron la boca y dijeron, algo importante puede llegar a suceder, no en mucho tiempo. Algo importante está pasando. No lo termino de entender, pero prefiero callarme la boca y esperar pacientemente el cumplimiento de esta palabra. Me voy a mantener que aunque no lo veo, lo voy a creer abundante y plenamente. Esa es la postura de los discípulos. De hecho, tampoco entendieron nada los muchachos de lo que Jesús les estaba diciendo. Si usted los agarraba o algún noticiero de la actualidad le hubiese hecho un reportaje a los discípulos ahí inmediatamente después que salían del templo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en esa noche en el templo? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué se estaba refiriendo él? Y aunque el notero le ponga entusiasmo, los discípulos hubiesen hecho... Porque la Biblia se toma el detalle, el evangelista Juan, de decir que recién después del cumplimiento del asunto, cuando Jesucristo resucitó, ahí se acordaron de lo que él había hablado. El aprender a caminar y a creer aquello que hoy no veo, pero saber que va a suceder, es aprender a cambiar un sistema de valores que los religiosos no pudieron y no podían, porque estaban viendo solamente el oro y la plata y la prosperidad económica. Pero los discípulos aprendieron al escuchar a Jesús que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y hermanos e hijos, y mujeres e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo. Empezaron a darse cuenta que esto de ser verdadero discípulo de Cristo tiene una demanda sobresaliente y es aprender a dejar absolutamente el interés por todas las otras cosas, incluso por la familia, por los bienes y por uno mismo, para seguirle intensamente a Jesucristo. Aunque no termine de entender demasiado lo que pasa, pero a Él lo sigo y a nadie más. Claro, es como hablábamos en la palabra rema de este año, es como viendo al invisible. Fue Moisés el que dice la palabra de Dios, que dejó la comodidad, las riquezas y que no tuvo ningún tipo de miedo a las represalias de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Somos usted y yo los que tenemos que aprender a caminar como verdaderos discípulos de Cristo. Cuando Dios trabaja con nosotros y quiere limpiar y purificar el templo de mi vida, de tu vida, del entorno donde estoy, sabiendo que aunque no termine de entender lo que está pasando, me sostengo como viendo al invisible y ni loco me vuelvo para atrás. No vuelvo a la comodidad que antes tenía, ni siquiera me apoyo en las grandes cosas que habían y ni se me va a ocurrir tenerle miedo a ningún faraón, satanás, demonio, diablo que ande dando vueltas. Yo voy detrás de él y se terminó el asunto. Ya la palabra de él se cumplirá en mi vida y a través de mi vida, como lo pasó con los discípulos. Esa es la actitud de un discípulo. Purificando el templo. Purificando el templo de Jerusalén en este pasaje. Y hoy
purificando tu templo. Vos, usted, yo. Templos vivos, que también necesitamos ser purificados. Porque así como comencé con el cuartito del fondo de nuestra casa, también probablemente usted sabe que hay bastante desorden en algunos rincones de su vida. Y si bien quizás sería muy grave hablar que nos hemos convertido el templo de Dios en casa de comerciantes, en cueva de ladrones, como dice otros evangelios, sabes que hay cosas que hay que arreglar. Y en esta noche Jesucristo está en este lugar. Y si sigo la gráfica de este pasaje, casi que te digo que tiene un látigo de hecho de cuerdas. No son para pegarte, pero sí es para poder sacar todo lo que no está permitiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Ese látigo no es para pegarte a vos, es para echar fuera a los cambistas que no te dan a vos el valor que Dios dice que tenés, que te menosprecian y que quieren pagar mucho menos por vos. Es para sacar corriendo a una serie de negociantes espirituales que hasta el día de hoy te siguen haciendo mal. Es para sacar a latigazos la bronca, la ira, el enojo, la falta de perdón, el rencor, la angustia, la depresión, que están ahí y tienen su puestito dentro de tu habitación, dentro de tu casa, dentro de tu vida. Y comercializan. ¿Los músicos pueden ir subiendo, por favor? En esta noche, el Señor Jesucristo quiere purificar el templo. Su enojo no fue con los verdaderos discípulos. Su enojo fue para con los tramposos, estafadores. Su enojo no es para vos o para mí, que intentamos y que queremos serle mínimamente fieles, sino es para todo aquello que nos está impidiendo serle fieles. Cierro con esto. Si usted le pregunta a alguien cómo se purifica la plata, a alguien que sabe, le va a decir que puede utilizar algunos elementos químicos que pueden favorecer a darle pureza, limpieza a la plata. Pero dicen los que saben de verdad, los orfebres, que la mejor forma y más perdurable es agarrar la pieza de plata y ponerla sobre el fuego. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en el fuego? Y en realidad ni el orfebre sabe cuánto tiempo. Simplemente el que sabe nos cuenta que tiene que estar muy atento observando esa pieza de plata que está siendo purificada. Porque hay un momento donde la plata está apropiada y no hay que dejarla pasar porque se deteriora, se funde, se rompe. Entonces, si usted le preguntaría al orfebre, ¿cuál es ese momento? Ese momento es cuando yo pueda verme reflejado por el brillo del espejo que produce la plata. Ese es el momento correcto de purificación de la plata. ¿Sabe que Malaquías dice que Dios se sienta como purificador de plata para con nosotros? ¿Cómo es que Dios purifica el templo entonces? Déjeme caminar en esta gráfica como el purificador de plata. A veces te ponen en el fuego y muchos saben de lo que estoy hablando. La cosa se complica, la vida empieza a tomar calor y de repente hay ciertos niveles de sufrimientos. En el pasaje que leímos fue Jesús el que empezó
a pegarle a los animales y sacarlos y que se vayan, y a tirarle la mesa a los cambistas y a decirles: sáquenme las palomas de acá. En el caso suyo quizás se trate de alguna prueba o dificultad. Y tengo que serle honesto, Dios no va a sacarte del fuego, aunque está prestando mucha atención a tu vida. No te va a sacar del fuego hasta que vos reflejes la imagen de Él. Hasta que Él se pueda ver en vos. Hasta que Jesucristo se deje ver en tu vida. Hasta que los que te rodean puedan decir: wow, lo que ha hecho Dios con este. Hasta que otros puedan ver a Jesús en tu vida. Porque si el orfebre, que trabaja con un material que en definitiva va a dejar de ser llamado plata, mira con mucha atención el proceso de purificación de la plata y está muy atento para que aquel segundo, cuando la plata refleje su imagen, es el momento de sacarlo. ¿Cuánto más Dios va a estar atento a tu vida, a los procesos de tu vida, a las luchas de tu vida, a los tratos de purificación que Él tiene contigo, para que en el momento justo y oportuno, donde Él se vea reflejado en tu vida, ¡sa! Ya está. Mi hijo está listo. Mi hija está lista. Aleluya. Cierre sus ojos. Déjeme unos minutitos más orar. Porque usted en esta noche no puede irse como vino. Usted en esta noche no puede irse con un espíritu religioso, de queja, de rezongo, de ¿por qué haces lo que haces, Señor? Hace algo, dale, apúrate. Usted no puede irse viendo lo terrenal. Usted no puede irse de este lugar con una visión miope y terrena, solamente parada en las cosas perecederas. Usted no se puede ir de este lugar con una visión condicionada por lo material. Usted tiene que irse de este lugar. Usted tiene que irse de este lugar en la llenura del Espíritu Santo, en la plenitud de nuestro Dios. Usted tiene que irse de este lugar recordando lo que Dios ya ha dicho, recordando las promesas que Dios ya te ha hecho, lo que Él ya habló acerca de tu vida. Es más, capaz no fue ayer, fue hace años, pero hoy el Espíritu Santo los vuelve a traer a tu memoria, porque dice: de acá se trata un verdadero discípulo. Sí, estoy purificándote. Sí, estoy ordenando el templo, pero acordate que el celo de mi casa me consume. Pero acordate lo que te dije ayer. Pero acordate lo que te dije hace años. No te las olvides. Usted se tiene que ir de este lugar en esa profunda convicción de que está como viendo al invisible. De que no hay mayor ni mejor premio para usted y para mí, que aunque quizás hoy no entienda del todo lo que le está pasando, dentro de unos años, que en el caso de los discípulos fueron 3, no más de eso, fueron 3 años, lo que le pasó a los discípulos, y poder ver y encontrar la realidad de esa palabra que Jesús había dicho. Aleluya. Y ahí en ese momento fue que creyeron en las palabras de Jesús. Ahí en aquel momento fue que se dieron cuenta que lo que Jesús había dicho se trataba de Él mismo y no del templo de piedras. Se trataba de una visión espiritual amplia, sublime, y no de una visión terrena, miope y materialista. Aleluya, aleluya. ¿Sabe? En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, déjeme tomar las palabras de Jesús. Destruyan el templo, destruyan este templo, y en 3 días lo vuelvo a levantar. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo en esta noche quiero proponerle que no importe tanto si le destruyen el templo de su vida, porque en 3 días y en la resurrección de Jesucristo, el Señor se encargará de levantarlo una vez más. No importa cuánto dolor pueda estar enfrentando, o la lucha, o el pleito, o el calor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, crea en el Señor Jesucristo, y en su resurrección usted será vivificado. Usted será levantado nuevamente. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, nos ponemos todos en pie. Tenga sus ojos cerrados porque quiero tener una oración más.
en esta hora, pero quiero proponerle a aquellos que hoy se sienten o han interpretado y se han dado cuenta de que Dios de alguna forma está purificándote el templo. De alguna forma sentís hasta como que hay un revuelo en tu interior. Ahí está Dios, ahí está el Señor Jesucristo ordenando las cosas y esperando que tu reacción no sea como los religiosos, sino sea como los discípulos. Pero yo quiero orar por vos, yo quiero clamarle a Dios por tu vida. Si usted hoy se dio cuenta de que de repente Dios está purificando el templo, de que Dios te tiene quizás sobre el fuego como la plata, porque está queriendo verse Él mismo en vos, ahí donde estás, mientras estamos todos con los ojos cerrados, yo te pido que levantes tu mano y digas: sí, pastor, yo soy uno de esos. Yo quiero orar por vos, yo quiero orar por usted, yo quiero pedirle a Dios que Él se encargue de llevarte a victoria y que te quedes en paz y tranquilo y tranquila, que en el nombre de Jesús de Nazaret, el orfebre, el Señor, el purificador de la plata, no te va a dejar en el fuego más del tiempo necesario. Cuando Él logre verse, cuando los demás logren ver a Dios en tu vida, ahí te saca: mi hijo está listo, mi hija está lista. Aleluya, levante bien en alto sus manos si usted necesita esta oración. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, yo te ruego en esta hora que tú te glorifiques. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Haz tu voluntad. Y así como llegaste en aquel momento a purificar el templo de Israel, y si trajiste orden a esa casa, de la misma forma, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, saca todo lo que esté torcido, todo lo tergiversado en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, mira la vida de mis hermanos, mira sus manos en alto, Señor, reconociendo que necesitan y que perciben y que te ven a vos como un Dios purificador. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae pureza, trae dedicación, trae limpieza. Dios, en el nombre de Jesús, otra motivación que no sea adorarte a vos, alguna motivación comercial o ambiciosa, se va ahora en el nombre de Jesús, para que en el poder de tu Espíritu una verdadera decisión de adorarte a ti, de reconocerte a ti por lo que eres, llega sobre sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiebro el poder del malo, quiebro el poder del diablo, quiebro el poder de la trampa estafadora de Satanás, y en el nombre de Jesús desato tu victoria, porque en el momento justo y oportuno tú retiras la plata del fuego y exclamas: mi hijo está listo, mi hijo ya me deja ver a mí, mi hijo me deja ver a mí, me puedo ver en mi hijo, en mi hija, puedo verme reflejado en su andar y en su caminar. Señor, en el nombre de Jesús, espíritu de religión se va ahora en el nombre de Jesús. No hay poder para la queja, para el rezongo delante de Dios, no hay posibilidad para que podamos en el nombre de Jesús caminar en esa religión. Y sí hay un único camino: ser tus discípulos, creyéndote en todo y como viéndote a ti, Señor. A ti la gloria, la alabanza y todo el honor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.